Y les presento a los platelmintos. Los platelmintos pertenecen al superreino Eucariota, al reino Animalia, al filum Platelmintes. Específicamente, estos dos que vamos a ver ahorita pertenecen a la clase Cestoda, son céstodos, con el cuerpo dividido, orden Cyclophilidea, familia Taenidae, y les presento a las tenias. ¿Ok? Primero vamos a ver a dos tenias, la tenia solium y la tenia saginata, pero luego vamos a ver todavía como perteneciente a la familia de las Taenidaes, al género Echinococo. Muy bien. Específicamente la tenia solium y la tenia saginata, algo bien importante es que ambas van a causar una enfermedad gastrointestinal denominada la teniasis. ¿Ok? La teniasis. Seguramente han escuchado de la teniasis cuando llegan casos de niños que tienen la panza hinchada, hinchada, hinchada y dice, tiene parásitos. Y esos parásitos que le inflan tanto la panza no son microscópicos, son unos parásitos macroscópicos. Entre ellos, las tenias pueden llegar a medir hasta 12 metros, aunque se han reportado hembras de 20 metros, imagínate. ¿Eso acaso causará una obstrucción? Lo más probable es que sí. Muy bien. Ahora, eh, además de diferenciarse estas dos en sus características morfológicas, también se van a diferenciar en una manifestación. Si bien las dos causan teniasis, una de ellas va a causar una enfermedad denominada la cisticercosis por formación de quistes. Y esta es la tenia solium, ¿ok? La tenia solium. ¿La tenia saginata acaso causa cisticercosis? No. Muy bien. Entonces, vamos a ver una al costado de otra. Respecto a la morfología, bueno, hablando de generalidades, importante saber que estas van a tener dos partes grandes, ¿ok? La primera parte es la cabeza. Acá podemos ver todo el recorrido de esta tenia. La cabecita, mire este puntito que está acá, es denominada también el escólex. Y la cabeza es muy importante, ¿por qué? Por las estructuras que contiene. Una de ellas son los ganchos. Los ganchos van a estar reposando sobre un rostelo que podría ser considerado pues su gorrito, ¿no? O su boquita dando un piquito, ¿ok? Está rodeada de unos ganchos. ¿Y los ganchos para qué sirven? Obviamente para adherirse, ¿no? A unas estructuras que podrían ser quizá resbalosas para otros parásitos, como lo es la mucosa intestinal. ¿Ok? Y además de los ganchos en el rostelo, tiene unas estructuras capaces de succionar, y estas son las denominadas ventosas, ¿ok? Ventosas, luego sigue el cuello. Además del escólex, sigue todo el cuerpo. Y el cuerpo también va a ser denominado la proglótide. Muy bien, la proglótide. Y tenemos tres tipos de proglótide. Tenemos la proglótide madura, la proglótide, la proglótide inmadura, o mejor así, proglótide inmadura, proglótide madura y la proglótide grávida. Ahora, la proglótide inmadura va a ser la que se encuentre más cercana a la cabeza. Y van a ser varios segmentos, ¿ok? Varios segmentos inmaduros. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar órganos reproductores inmaduros, ¿ok? Luego, la proglótide madura ya tiene órganos reproductores maduros. Y finalmente, la proglótide grávida va a tener a los huevos, ¿ok? A los huevos. Vamos a ponerlo por aquí. Listo. Ahora sí, diferenciemos una de otra. Primero, por acá les presento a la tenia,
saginata, la causante de la teniasis solamente. Muy bien. Y por acá les presento a la tenia solium, aquella que puede causar tanto la teniasis como la cisticercosis. Muy bien. Primer estadio que tienen que conocer y mantenemos los de la primera clase de los nemátodos, el estadio adulto. En segundo lugar, tenemos el estadio de larva, también seguramente por ahí van a escuchar estadio cisticerco, y tenemos finalmente el estadio de huevo. ¿Ok? Entonces, en el estadio adulto tienes que identificar sus características, las cuales van a diferenciar una de otra, principalmente a nivel del escólex y también del proglótide grávido, ¿ok? Donde encontramos a los huevitos, el escólex y el proglótide grávido. Muy bien. Mira, ¿cómo se ve esta tenia de adulto a nivel macroscópico? ¿Ok? Parece literalmente un fideo. No lo vayas a confundir con un fideo en tu sopa. Es realmente una tenia. Ahora, la tenia saginata de adulta puede llegar a medir, ups, puede llegar a medir de 4 hasta 12 metros. En cambio, la tenia solium puede medir, es más chica, puede medir de 2 a 7 metros. Pero recuerda, se han reportado casos de tenias de 20 metros, imagina. Muy bien. Ahora, respecto al escólex, te muestro. Mira el escólex de la tenia sagina. Primero, busquemos el rostelo. ¿Tiene rostelo? No, no hay rostelo. Muy bien, no hay rostelo. Por lo tanto, ¿hay ganchos? ¿Hay ganchos? No, no tiene ganchos. Alex, entonces no tiene nada. Alto ahí, falta una característica, ¿no? Las ventosas. ¿Ventosas tiene? Sí, tiene 1, 2, 3 y 4 ventosas. Nuestra tenia saginata en el escólex tiene 4 ventosas. 4 ventosas. Muy bien. Y luego sigue el cuello. Listo. Ahora, vamos con la otra característica, el proglótide grávido. Ustedes quizá no lo puedan contar uno por uno, pero mira, el proglótide está compuesto por una rama central y por múltiples ramas que salen de la ramita central. Por aquí está. Ahora, sí, bueno, el encargado de... Ay, disculpen, un momento. Ya chicos, entonces, como les decía, ustedes obviamente no van a contar las ramitas, pero pueden ver las características que lo van a diferenciar una de otra y pueden ver que esas ramitas, las ramas periféricas, son en mayor cantidad que a comparación de la tenia solium, ¿cierto?
Y de hecho, a partir de esa rama central pueden salir más de 12 ramitas, ¿ok? De 12 ramitas. Y dentro de estas ramitas podemos encontrar, igual en ambas, ¿ok? Igual en ambas, de 50.000 a 60.000 huevos, ¿ok? Ahora, vamos a ver a la tenia sólida. Busquemos en el Scolex. ¿Hay rostelo? Sí, hay rostelo y lo podemos ver aquí, ¿no? Porque sobre el rostelo se posan todos esos ganchitos, ¿cierto? Así que también hay ganchos. De hecho, es una doble hilera de ganchos, también denominada doble corona de ganchos, ¿ok? Ahora, ¿hay ventosas? Sí, al igual que la tenia saginata, tiene una, dos, tres y cuatro ventosas, ¿ok? Cuatro ventosas. Vamos con el prolotide grávido. Acá ubicamos la rama central, no vas a contar una por una, pero de hecho estas tienen menos de 12 ramas periféricas, ¿ok? Donde vamos a encontrar de 50 a 60.000 huevos. Bien, ese es el adulto. Ahora, larva cisticerco. Ah, antes que me olvide. Chicos, ¿cómo desova la tenia? ¿Cómo desova? ¿Cómo libera los huevitos? Pues soltando la parte grávida del proglótide, ¿ok? Por ejemplo, todo ese es el cuerpito y el cuerpito está formado por las proglótides, ¿no? Imagínate que de acá hasta acá, desde la cabeza, desde el escólex hasta esta parte, hay puros proglótides inmaduros. Desde el fin de los proglótides inmaduros hasta por aquí están los proglótides maduros y que todos estos últimos son proglótides grávidos, ¿ok? Se va soltando desde el más distal y cuando se suelta se liberan también los huevos. Luego se liberan más de acá, más proximal, más proximal, más proximal, más proximal, más proximal, ¿ok? De esa forma. Cuando se libera solita, la tenia suelta su proglótide, también se liberan los huevos. Ahora, veamos la larva. La larva, o también denominada el cisticerco, de hecho es el estadio infectivo en el hospedero definitivo que somos los humanos, ¿ok? Recuerda, el humano es el hospedero definitivo. Esta larvita puede medir de 5 a 10 micras, o sea, es chiquitita y tiene una forma ovalada, ¿ok? Es como el adulto, pero en pequeñito y con menos proglótides. Acá vamos a ver el escólex y todas las características, ¿ok? Vamos a ubicar ganchos, rostelo, ventosas, de acuerdo sea el caso, ya sea saginato o solium, y vamos a ver que las proglótides, el cuerpito todavía es inmaduro y va a estar formado por vesículas, ¿ok? Denominadas las vesículas. Y finalmente tenemos el huevito, que es el estadio infectivo tanto en el hospedero definitivo, que somos nosotros, como en el hospedero intermediario. Ahora, Alexia, tú no me mencionaste nada de un hospedero intermediario. Ok, te aviso que la tenia saginata, el hospedero intermediario, va a ser la vaquita. Y en la tenia solium, el hospedero intermediario es el cerdito. Muy bien. Ahora, el huevito tiene una característica importante. Vamos a ver que está rodeada de este embrióforo, disculpa, de este embrióforo, esta capita, que es radiada, ¿ok? Es radiada. Y en el interior vamos a encontrar el embrión hexacanto, por acá, embrión hexacanto, también denominada la oncósfera, ¿ok? Que es la primera forma larvaria, ¿no? La que se encuentra dentro del huevo es la oncósfera.
Y acá vemos varios huevitos. Siguiente diapo y vamos a ver el ciclo de vida. Entonces, si yo les muestro en esta primera imagen un cerdito como hospedero intermediario, estamos hablando de la Taenia solium. Y si les muestro una vaquita, estamos hablando de la Taenia saginata. ¿Ok? Entonces, vamos a ver primero a la Taenia saginata como ejemplo de la teniasis. ¿Ok? Entonces, acá tenemos nuestro hospedero intermediario, que es la vaquita. Muy bien. La vaquita va a contener en su interior tanto disculpen, va a contener en su interior, o bueno, primero, ¿no? Se va a infectar por huevos, ¿ok? Estos huevos van a contaminar aguas, alimentos, etcétera, ¿ok? Entonces, ingresa el estadio de huevito embrionado, se dirige a nivel del intestino y va a liberar su primera forma larvaria, ¿no? Que es la oncósfera, ¿ok? La oncósfera. La oncósfera se libera y esta oncósfera es la que tiene una capacidad importantísima. Ella puede penetrar la pared intestinal y viajar por vasos sanguíneos, por vasos linfáticos, hacia el tejido de su conveniencia. ¿Para qué? Para poder enquistarse. ¿Cuál es el tejido favorito de la tenia saginata? El músculo, ¿ok? El músculo. Ahí se enquista, como pueden ver, aquí están las fibras musculares, o bien puede no generar síntomas, o bien sí generar síntomas. Pero ¿qué pasa? Que justo el humano, el hospedero definitivo, se alimenta de animales. ¿Y qué pasa si no cocina bien la carne del animal? Entonces, ingiere el quiste que está a nivel del músculo, lo ingiere y este viaja por todo el tracto digestivo hasta llegar al intestino. Esta larva ya se liberó y empezó a madurar hasta formar el estadio de adulto a nivel del intestino delgado. ¿Ok? Este adulto en el intestino delgado crece, crece y crece, está bien adherido a la pared intestinal y también tiene capacidad de liberar su proglotide grávida, va a desovar, todo eso se arrastra con las heces por todo el colon y se libera al medio ambiente, donde vamos a encontrar tanto proglótides grávidos como huevos para el estadio diagnóstico. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el adulto a veces es tan grande que genera obstrucciones, ¿ok? Por ejemplo, las apendicitis, cuando obstruye el apéndice, las colangitis, cuando obstruye los conductos biliares, etc. Ahora, vamos con la tenia solium. Lo mismo va a pasar para la teniasis, ¿ok? Mira, acá tenemos el hospedero intermediario, que es el cerdito. Él va a ingerir alimentos o bebidas contaminadas con huevos. Embrionados ingresan, se libera la larva en su primera forma, que es la oncósfera. Esta atraviesa el intestino delgado, el intestino, y vamos a ver que se dirige hacia los distintos tejidos, principalmente y su favorito, el músculo esquelético. ¿Listo? El humano le gusta comer chicharrón, pero no le gusta y le da flojera sancochar primero en la carne del cerdo para luego freírla. Y ahí es donde encuentra el quiste, ¿ok? Ingiere la carne con todo el quiste, se libera la larva a nivel del intestino delgado, comienza a madurar el adulto, se reproduce y vamos a ver que libera su prolotide grávido, se libera el prolotide grávido y los huevitos y nuevamente a infectar, ¿ok? Teniasis. Pero Alexia, tú me mencionaste que la tenia solium además puede producir cisticercosis.
Sí, recuerda, la teniasis es por causa de los quistes, ¿ok? El quiste de cisticerco. En cambio, la cisticercosis va a ser causada inicialmente porque se ingiere el alimento con huevo, con el huevo, el... A ver, un momentito, por favor. Ya chicos, disculpen. Se ingiere el huevo, ingresa, llega a nivel del intestino delgado y acá va a suceder lo mismo que ocurrió, mira, con el hospedero intermediario. La oncósfera atraviesa la pared intestinal y mediante los vasos sanguíneos, vasos linfáticos, se va a dirigir al lugar de su preferencia. Ahora, en caso del hospedero definitivo, el lugar de su preferencia puede ser el músculo, sí, pero también puede ser el tejido celular subcutáneo, el cerebro y los ojos, ¿ok? La forma más grave es la neurocisticercosis, que es la primera causa de convulsiones por infección en el Perú, ¿ok? Siempre que veas a una persona con una convulsión, un adulto que fue su primera convulsión en la vida, tú piensas en una neurocisticercosis. Perfecto. Ahora vamos con... Ay, disculpen chicos, me está fallando mi lap. Ya. Ahora vamos con las manifestaciones clínicas. Entonces, considerando todo lo anterior, nosotros tenemos dos manifestaciones, ¿no? La teniasis y la cisticercosis. La cisticercosis. La teniasis es causada o bien por la tenia solium o bien por la tenia saginata. En cambio, la cisticercosis solamente es por la tenia solium. Muy bien. Ahora, la teniasis es principalmente asintomática, pero puede causar síntomas gastrointestinales como náuseas y vómitos, disminución del apetito, por lo tanto disminución del peso, dolor abdominal, deshidratación, mareos y su forma más grave es obstrucciones, como por ejemplo apendicitis, caracterizada por dolor en la fosa ilíaca derecha, y también tenemos la colangitis. La colangitis, caracterizada por la triada de Charcot, podría ser parte de su participación. La triada de Charcot. Una parte tiene ictericia, fiebre y dolor, ¿ok? Dolor. La ictericia inicialmente se manifiesta por una coloración amarillenta en piel, pero el primer lugar que se amarillenta son las escleras de los ojos. Ahora, la cisticercosis exclusiva de la tenia azul. La cisticercosis es una infección que usualmente se encuentra latente, ¿ok? Latente, puede estar latente meses, como puede estar años. Y los principales lugares donde puede encontrarse son los músculos. Acá vamos a tener síntomas como la presencia de masas o bultos, que son los quistes,
Vamos a ver también reacciones alérgicas por hipersensibilidad tipo 1, ¿ok? Ya que es un agente, pues, extraño en el cuerpo. Y también a nivel del cerebro, donde vemos la neurocisticercosis. Neurocisticercosis, ¿ok? Y acá se manifiesta por convulsiones focales. También vamos a ver cefaleas, hidrocefalia, que es el aumento de los ventrículos cerebrales por acumulación de líquido cefalorraquídeo, alteraciones neurológicas, cambios en el comportamiento, alteraciones visuales, arritmias, etc. Y para el diagnóstico, la teniasis se puede realizar en caso, para poder ver los huevos, el prolotille grávido, un coproparasitológico, ¿ok? Podemos realizar también pruebas inmunológicas como la ELISA, multiplicación del ADN como el PCR, el método Graham también se puede utilizar en este caso para poder encontrar los prolotíes grávidos, etc. Y tenemos métodos de concentración, como la técnica de Ritchie en caso de las tenias. Y en caso de la cisticercosis, estas no hay pruebas de laboratorio. Bueno, las inmunológicas sí, ¿no? ELISA, PCR pueden hacerse. Pero acá se prefieren las pruebas de imágenes, como la tomografía axial computerizada, la resonancia magnética, entre otros. Ahora, para el tratamiento. En el tratamiento nosotros tenemos dos medicamentos. En primer lugar, el praziquantel, que es un antiparasitario, se da por kilo de peso, de 5 a 10 miligramos por kilo de peso, y también podemos recurrir a la niclosamida. 500 miligramos, ¿ok? De niclosamida. Y seguimos con este parásito que van a verlo en el curso de gastro y principalmente llega a hospitales de alta complejidad, uno tras otro tras otro. Usualmente, la equinococosis se le denomina, o hidatidosis, yo la habré visto como unas 10 veces y solamente en el curso de gastroenterología, ¿ok? Adulto mayor que llega a consulta por dolor en hipocondrio derecho, o bueno, haciendo un cuadrante en mi abdomen superior derecho, que siente el hígado un poco grande, o bueno, siente una masa no grande, y que tiene como antecedentes el trabajo en la sierra, contacto con animales y contacto con vegetación, o bueno, crianza básicamente de animales, paciente que tú sospechas con equinococosis, específicamente con un quiste hepático, un quiste o una hidatidosis hepática. Muy bien. Entonces, vamos a ver que este pertenece también, superreino eucariota, Animalia, Platelminto, cestodo, orden Cyclophilidea, familia Taenidae, y junto a la tenia es el género Echinococo. Especies. Tenemos el Echinococo granulosus, es el que usualmente es el más frecuente y el causante de la hidatidosis, ¿ok? Tiene como hospedero definitivo al perro doméstico, pero tenemos otros, ¿ok? Los voy a colocar aquí. Tenemos, tenemos al equinococo, por aquí lo tengo apuntado porque no me acuerdo. Multilocularis, este tiene como hospedero definitivo a los zorros, también a los perros, a los felinos, y causa ya no hidatidosis, sino equinococosis alveolar, que es una forma grave de equinococosis y se caracteriza por ser infiltrante, similar a un cáncer, ¿no? Luego tenemos
al equinococo vogeli. El hospedero definitivo de este es el perro silvestre, y causa un tipo muy raro de equinococosis, que es la equinococosis poliquística. La equinococosis poliquística, bueno, la hidatidosis genera quistes a nivel del pulmón y a nivel del hígado como los dos órganos principales. La poliquística usualmente no afecta al pulmón ni al hígado, sino que forma quistes a nivel de los músculos y a nivel de los... Y al igual que el Bogeli, tenemos al equinococo oligartus. Es hospedero definitivo, es el felino silvestre y también causa la equinococosis poliquística. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a ver la morfología. Acá, si bien es una tenia, si bien es un platelminto, o sea, un gusano plano, no tiene en el cuerpo, no tiene un montón de proglótides como lo vimos en la tenia, ¿cierto? Entonces, acá vamos a ver la parte escólex, que es la cabeza, y la parte del cuerpo, que no, bueno, no se los mencioné, pero se le denomina estróbilo, ¿ok? Conformado por proglótides. En el escólex vamos a ver la presencia de un rostelo, que es el piquito, ¿ok? El piquito que, como un besito. Vamos a ver ventosas, 4 ventosas específico. También podemos ver en el rostelo una doble corona de ganchos, o una doble hilera de ganchos, un cuello. Y ahora sí, una proglótide para cada tipo. Una proglótide inmadura, con órganos sexuales inmaduros o ausente de órganos sexuales. Una proglótide madura con órganos sexuales maduros. Y una proglótide grávida que va a contener huevos. ¿Cuántos huevos? 800 huevos aproximadamente. Ahora veamos los estadios. Lo mejor de este tema, al igual que lo mejor de los otros, es que los estadios se repiten. Tenemos el estadio adulto, el estadio larva, que en este caso ya no se le dice cisticerco, sino se le dice metacéstodo o larva de metacéstodo, y el estadio de huevo. Muy bien. Ahora, algo que también lo va a diferenciar de, de la tenia es que tú sabes que la tenia, en caso el humano, es el hospedero definitivo, ¿no? Y hay estadio adulto, hay estadio larva y hay estadio huevo en el humano. Pero ¿qué pasa con el adulto del equinococo? El adulto no está presente en el humano, porque el humano, en este caso, el humano es el hospedero accidental. Y cuando nosotros hablamos de accidental, o sea, ni hospedero intermediario ni hospedero definitivo. Aunque algunos le dicen también al hospedero accidental hospedero intermediario, ¿no? Pero su nombre correcto es hospedero paraténico. Paraténico. Listo. No está presente en él, sino en el hospedero definitivo, que es el perrito doméstico. Muy bien. Entonces, el adulto si bien o sea, lo puedes ver, sí, a simple vista, mide de 2 a 6 milímetros. De 2 a 6 milímetros. No necesitas un microscopio para poder ver. Ya hablamos de que tiene ventosas, tiene 4 ventosas, tiene rostelo y tiene doble corona de ganchos en su rostelo. Tin, tin, ahí. Muy bien. Prolotida inmadura, madura y grávida. Y la grávida puede tener 800 huevitos. 800 huevitos. Listo. Ahora, hablemos de la larva metacesto o metacesto. La larva sale a partir del huevo. Y la larva también va a tener 3 formas. La primera forma es igual que en la tenia, la denominada oncósfera.
y al igual que en la tenia, puede atravesar la pared intestinal. Luego de la oncósfera se forma el protoescólex. ¿Protoescólex, Alexia? Sí, este es el protoescólex. O sea que la larva tiene forma solamente de la cabeza del adulto, sí. Inicialmente, antes de formarse el adulto, era solamente cabeza, ¿ok? Y de hecho era protocabeza, antes de la cabeza, protoescólex, también denominado la larva metacesto invaginada, porque el rostelo y las ventosas, el rostelo, disculpa, y los ganchos estaban para adentro, como lo puedes ver aquí. Muy bien. Que luego salió, y a eso le denominamos el escólex. Igual, larva, pura cabeza, no tiene cuerpo, pero ya con el rostelo y los ganchos hacia afuera, es la tercera forma de la larva, escólex. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿cuáles son las formas bueno, el escólex también solamente no encontramos la forma escólex en el humano, la última forma de la larva, pero sí la encontramos en el hospedero definitivo. ¿Por qué? Porque el rostelo y los ganchos le permiten adherirse al intestino. Y a ellos no le interesan estar en el intestino del humano, a ellos le interesan estar en el intestino de el perro, ¿ok? Del perro. O sea, Alexia, déjenme ordenar mis ideas, ya. Y el huevo tiene las mismas características que en la tenia, ¿ok? Ahora sí. O sea, Alexia, ¿cuáles son los estadios que encontramos en el humano? Quiero saber del humano, porque yo soy humano y mis pacientes son humanos. Encontramos el estadio larva en su forma oncósfera y en su forma protoescólex, y encontramos la forma de huevo, porque el huevo embrionado es la forma infectiva en el hospedero accidental, que es el humano, ¿ok? O el hospedero paratérico. Ahora, miren el ciclo de vida. Tenemos un hospedero definitivo, que es el perrito, el hospedero intermediario. Pueden ser ovinos, bovinos y porcinos, ¿ok? De hecho, se dice que el 65% de ovinos en el Perú están infectados con equinococo. Alucinen. Muy bien. En el perrito vamos a ver que hay la forma de protoescólex, luego sale el rostelo y los ganchitos, y ahora es la larva escólex, para adherirse al intestino y ahí madurar en el intestino delgado y formar el adulto. El adulto pone huevos, no es cierto, y estos huevitos son los que va a ingerir la persona. Ahora, ¿cómo lo ingiere? De forma accidental. Los encuentra en sus alimentos, en sus bebidas, en objetos, pero bueno, ingresan hasta llegar al intestino delgado. En el intestino delgado, la forma larvaria, la primera forma, que es la oncósfera, atraviesa el intestino, y ya sea por vía sanguínea y también por los vasos linfáticos, se va a dirigir a su órgano favorito. Ahora, el órgano favorito del equinococo granuloso son dos, ¿no? Por un lado tenemos al hígado y por otro lado tenemos a los pulmones, ¿cierto? En el hígado va a causar un quiste hepático y a nivel de los pulmones, el quiste pulmonar. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, seguimos. Y vamos a ver las manifestaciones clínicas. Ay, chicos, disculpen, de nuevo paré el video en vez de poner. Ay, espero que mi video no se divida en 30 partes. Ya. Entonces, las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, recuerden que esta enfermedad la pueden encontrar como hidatidosis, equinococosis quística, quiste hidatídico, etc. Y va a ser causada evidentemente ¿por quién? Por un quiste hidatídico, ¿no? Hidatídico significa como
similar a gota de agua o algo así. Para eso les quiero mostrar una imagen, espero que se esté viendo. Miren, el quiste literalmente va a ser una acumulación de agua que va a tener una serie de membranas, ¿ok? Y vamos a ver acá, vamos a ver por aquí, en esta imagen. Ustedes como pueden ver, vamos a tener primero una capa externa, que es el tejido del huésped, que puede ser el tejido pulmonar o puede ser el tejido hepático. Luego, aunque acá creo que se ve mejor, esta capa externa. Luego vamos a tener una capa interna, o bueno, una capa media, que va a ser la membrana laminar, también denominada el ectocisto. Y una más interna todavía, que es la membrana germinal, también denominada el endocisto. Ahora, Alexia, ¿y qué son estas burbujitas que estamos encontrando por aquí? Chicos, acá adentro, en esta forma inicial, encontramos el protoescólex. ¿Y entonces qué es todo este quiste? Todo este quiste en algún momento fue oncósfera. Esta era la oncósfera. Y la membrana, la más interna, el endocisto, la membrana germinal, comenzó a producir un líquido denominado el líquido hidatídico, ¿ok? Que va a estar por toda esta área, el líquido hidatídico, que es similar a agua de roca. Y ahora, también de la membrana germinal van a estar bien pegaditos los protoescólex, que poco a poco van a ir aumentando en cantidad. Pero ¿qué sucede si este quiste, si la membrana laminar y la membrana germinal comienzan a lastimarse, no sé, porque el sistema inmune comienza a defenderse? Pues estos protoescólex que están en estas vesículas, también denominadas las vesículas hijas, van a separarse de la membrana germinal y van a formar a la vesícula hija consolidada, ¿ok? Esta vesícula hija es como el repuesto de la vesícula madre, que era el quiste inicial. Y así como ahí está, van a formarse varias, ¿ok? Muy bien. Y acá, por acá, aquí está la imagen. Miren, acá tenemos la membrana germinal, por acá tenemos la membrana laminar y pegadito a la membrana germinal encontramos la vesícula hija, ¿no? Que tiene varios protoescólex. O sea, que tienen invaginadas el rostelo, los ganchos, ¿no? Son formas larvarias, ¿ok? Que de acuerdo a cómo se mantenga el quiste o la vesícula madre, estos van a ir liberándose para formar los repuestos. Muy bien. Volvemos a nuestra diapo de Platelmintos. Listo. Ahora, manifestaciones clínicas. Nosotros vamos a tener por aquí los dos lugares donde se van a acumular. Tenemos la hidatidosis hepática, que de hecho es el 65% de los casos. Y tenemos la hidatidosis pulmonar, que es el 10% de todos los casos. Muy bien. En la hidatidosis pulmonar vamos a ver que el paciente tiene algunos síntomas propios de una invasión pulmonar, como la tos, dolor torácico. También va a tener disnea, dificultad para respirar, hemoptisis, tos con sangre, tisis. Y algo bien importante y pregunta de examen, la vómica hidatídica. ¿Ok? La vómica hidatídica. ¿Qué es la vómica? La vómica va a parecer sí un vómito, pero realmente es con una tos fuerte, se va a liberar el contenido quístico. ¿Ok? Va a salir por vías respiratorias como una tos.
Esa es la vómica hidatídica. Y en caso de la hidatidosis hepática, como pueden observar, vemos un abdomen globoso, incluso se forma la estructura o los bordes del hígado. Usualmente la hidatidosis hepática es asintomática y de crecimiento lento, a diferencia de la hidatidosis pulmonar, que es de crecimiento rápido. Por lo tanto, la hidatidosis hepática podría sí encontrarse latente en muchos casos. Y vamos a ver que los pacientes presentan intolerancia a alimentos grasos, dolor en hipocondrio derecho, tumefacción palpable, en ocasiones indolora, náuseas y vómitos, ictericia, etcétera, ¿ok? Miren cómo se agranda el hígado, es enorme, es enorme. Ahora, una complicación, debí creo que haber puesto ese cuadrito más abajo, es la ruptura de los quistes. Y esto se da en el 20% de los pacientitos. ¿Cuáles son las consecuencias? En caso de los pulmones se va a manifestar como la vómica. En caso del hígado y los pulmones va a haber una reacción anafiláctica porque se libera el contenido quístico y por lo tanto hay una diseminación y una activación de la respuesta de hipersensibilidad tipo 1. Y por lo tanto, lo peor que puede suceder es la generación de un shock anafiláctico que te lleve a la muerte. ¿Ok? Ahora, si no te lleva a la muerte y sobrevives, ¿qué puede suceder? Nuevas siembras y formación de nuevos quistes. Para el diagnóstico. Para el diagnóstico, el GOLD es la prueba de Western blot en sangre, pero también podemos buscar ELISA, usualmente inmunoglobulina G, porque los síntomas se vuelven crónicos, hemaglutinación indirecta, y también podemos recurrir a métodos como rayos X, ecografías, tomografías axiales computarizadas, resonancias magnéticas, etc. Ahora, para el tratamiento tenemos un único medicamento en el que confiamos mucho, que es el albendazol. Ahora, apréndanse nada más albendazol, pero acá les he colocado un lindo esquema. Muy bien. Ahora, si no le das tratamiento, o también se le da el tratamiento previo a la cirugía, depende de cuál es la hidatidosis para hacer una cirugía, ¿no? Si la hidatidosis es pulmonar, ya sea sintomática o no, tú le realizas una cirugía para extirpar el quiste. En caso del hepático, solamente se le va a realizar la cirugía de extracción al sintomático y solamente caso de asintomático, la excepción es que sea mayor a 5 centímetros. Muy bien. Ahora, a todos los demás le damos albendazol, excepto a la forma de calcificados. Esto lo van a ver más adelante, creo que de todas formas se lo voy a mencionar en el repaso, pero existe una clasificación ecográfica de los quistes y una de las formas avanzadas son los calcificados, de los calcificados, y esos no se les va a tratar. Muy bien, listo chicos. Y terminamos con la fáscula. Muy bien, acá tenemos un montón de estadios. No se los tienen que aprender todos, solo apréndanse los más claves. Nuevamente, nos encontramos con los platelmintos, clase Digenea, orden Fasciolida, familia Fasciolidae, género Fasciola, especie Fasciola hepática. Muy bien, tenemos hospederos intermediarios, hospederos definitivos. En este caso, los hospederos definitivos son los rumiantes y el humano. Y el hospedero intermediario va a ser un crustáceo, que es el
caracol. El caracol. ¿Listo? Entonces, les hablo de los estadios evolutivos por encima y alguna que otra característica, pero usualmente no viene fasciole hepática con respecto a estadios. Miren, el primer estadio va a ser el huevo, tiene una forma ovalada y sí, una característica importante es esta estructura que parece una cabecita, ¿no? Un sombrerito. Este es denominado el opérculo. Opérculo. ¿Y para qué sirve el opérculo? Para poder liberar rápidamente el contenido embrionario del huevo. Segundo estadio, el miracidio. Este sí te lo tienes que aprender. ¿Por qué? Porque es el estadio infectivo del hospedero intermediario, o sea, del caracol. Del caracol. Muy bien, miracidio. Luego tenemos al esporocito, que es la forma más grande del miracidio. Luego una forma todavía más madura de los porocitos son las redias. Tenemos luego las cercarias que se van a caracterizar por la presencia de esta cabezota que pueden ver aquí, que es una cabeza piriforme, piriforme, la cual va a contener dos ventosas. Y además tiene una colita desarrollada que es la cola natatoria. Natatoria. Toria. Muy bien. Listo. Esta es una forma de vida libre y además tiene una característica y es que se puede reproducir de forma asexual. Ahora tenemos la metacercaria. Metacercaria. Esa también es importante porque es el estadio infectivo del hospedero definitivo y ya sabes que son nosotros y los rumiantes. Los rumiantes. Muy bien. Y finalmente, la forma esta sí que te pueden preguntar es el adulto. El adulto puede medir de 2 a 3 centímetros, puede ser un poco más chico, obviamente. Disculpen, de 2 a 3 milímetros. A ver, ¿dónde está mi puntero? Listo. Tiene una ventosa oral, tiene una ventosa central. En total tiene dos ventosas. Va a tener un poro genital por acá y va a tener un intestino ramificado. Y como, miren, esta es una fotito, como es medio transparentón, se le va a ver todo el intestino. ¿Ok? Y además, tiene una forma foliada, tipo hoja. Muy bien, algunas preguntas que les pueden hacer. Veamos el ciclo de vida. Todo inicia en el humano. ¿Qué pasó? Bueno, en el humano o en el rumiante. ¿Qué tuvieron que ingerir para poder contaminarse? Primero, el estadio infectivo fue la metacercaria. ¿Y qué ingirieron? Vegetación, ¿ok? Que es vegetación acuática que contiene la larva metacercaria, ¿ok? Muy bien. Ahora, listo. Ingresó a nivel del intestino y se dirige inmediatamente a su lugar favorito, el que le da el nombre de hepática, a nivel del hígado. Ahí es donde el adulto asciende por los ductos biliares y se queda recontrapegado gracias a sus ventosas. Muy bien. Luego, estos pueden ser liberados también, los huevos no embrionados por las heces y van a embrionar a nivel del agua. El huevo se desova y bueno, desovar es liberar el huevo, sino se abre gracias al opérculo y se libera el primer estadio, que es el miracidio, que es el estadio infectivo del hospedero intermediario, que es el caracol. ¿Ok? Dentro del caracol, el miracidio se diferencia en esporocito, luego en redia, luego en cercaria. La cercaria va a ser liberada a nivel, bueno, por eso es de vida libre, a nivel del agüita, está madura en metacercaria y de metacercaria es la que se va a quedar atrapada a nivel de la vegetación acuática y que posteriormente nuevamente vuelve a infectar al hospedero definitivo. Muy bien, chicos. Y ahora, respecto a las manifestaciones clínicas. Vamos a ver
que tiene una forma invasiva, una forma latente y una forma obstructiva. La forma invasiva es la forma también dominada la aguda, ¿ok? Y tiene síntomas generales como fiebre, náuseas y vómitos, mialgias, urticaria, ictericia, y si tiene urticaria también puede tener, ya que es una reacción de alérgica, eosinofilia, muy bien. Luego tenemos la forma latente, o sea, asintomática, ¿ok? Y una forma obstructiva, que va a causar dolor hepático, ictericia por colestasis, ictericia y eosinofilia. Muy bien. Para el diagnóstico, miren qué chiquititas que son las fasciolas en su estadio adulto. Para el diagnóstico, el GOLD es el método de ELISA, de inmunoglobulinas. Podemos recurrir también al coproparasitológico, las biopsias hepáticas, donde esperamos ver el estadio adulto, y a los métodos de imágenes, ecografías, tomografías, podemos utilizar también inmunofluorescencia indirecta, podemos utilizar otras serologías, etc. Y para el tratamiento, depende, ¿no? Tú le indicas un tratamiento agudo eh, o bien para tratamientos crónicos, ¿no? Tratamientos agudos, tú vas directo con el estadio adulto. Para tratamientos crónicos, tú buscas eliminar además huevos en heces, ¿no? Acá utilizamos tricabendazol y también imidazol, ¿ok? Como antiparasitarios.